Perdón, buenos días, buenos días. Llegué un poquito atrasado y la verdad es que no puedo dar ninguna excusa ni nada porque hoy en día con esto de que los vehículos tienen GPS, el teléfono tiene GPS, mire, nadie puede colocar esas chivas antiguas. Oye, no, si voy recién saliendo. Mentira. Usted examina el teléfono, no, todavía está en la casa. Examina el GPS del auto, está estacionado, no hay ningún movimiento. De modo que no puedo mentirle a nadie. Llegué hoy día atrasado a la radio. Pero aquí estamos con nuestra verdad, con nuestra sinceridad, con nuestra honestidad. Agradecemos, amables, queridos auditores, seguidores, amantes de Radio La Lumbrera, este sencillo programa que semana a semana, con mucho cariño, con dedicación, lo compartimos con usted, porque esperamos llegar a cumplir al menos en la primera letra del propósito de nuestro lema, que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay otra razón más grande y profunda que colocar todo nuestro esfuerzo porque usted sea edificado a través de la santa y bendita palabra de Dios. Yo podría tomar cualquier libro de teología aquí, no sé, grandes hombres, nombres y que hay y que vienen, que fueron, que son y que serán, pero al fin y al cabo, ¿cuál es la que permanece? El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra permanece para siempre. Y esa es la verdad. Han pasado muchas generaciones, desde hace más de 3.500 años, desde que la escritura está sobre la tierra y ha permanecido siempre contra guerras, contra invasiones, contra confabulaciones secretas por destruir, por hacer desaparecer la palabra de Dios, confabulaciones por tergiversarla, para hacer perder su contenido, etcétera, etcétera. Cualquier cosa se ha hecho, pero sigue permanente y triunfante, porque ¿quién la envió a este mundo? No fue un grupo de amigos de este tiempo, de economistas, de sociopolíticos, de cientistas, de filósofos. No, fue el mismo aliento del Dios eterno, quien plasmó su palabra a través de hombres dedicados. Y a través de ellos nosotros hemos recibido esta hermosa herencia, y en la cual hemos creído, como bien señalamos. Hemos creído en ella, en lo que ella dice, en lo que ella nos enseña. Y sabemos que nuestro destino final no está en esta tierra, está en el reino de los cielos, en la vida eterna. Y amables oyentes, vamos a orar. Te agradecemos a esta hora del día en que tenemos esta gran bendición de estar compartiendo con nuestros oyentes, con cada uno de aquellos hombres y mujeres que a través de la red de internet, donde quiera que se encuentren, en el cielo, en la tierra, en el mar, en cualquier lugar donde ellos están, Señor, a esta hora del día o cuando sea el tiempo en que ellos se conectan, Señor, te damos gracias por su fidelidad y te agradecemos, Señor, también por esa bendición, por esa ayuda, por esa iluminación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos permite entregar una palabra sencilla y de orientación para cada uno de nuestros oyentes. Señor, para aquellos que están pasando por necesidades económicas, sociales, físicas, Señor, psíquicas, laborales, te ruego, Padre amado, que seas interviniendo en sus vidas, que cada uno pueda confesar por sí mismo delante de ti y colocar su confianza en ti, y tú, Señor, sé su socorro. Padre de los cielos, en tu nombre encomendamos este nuevo día, este nuevo ciclo, este programa, y a ti damos por siempre honra y gloria. Que Dios les bendiga, amables oyentes. Y mire, queremos agradecer el cariño, ahí el aprecio, la consideración, el respeto. Y si alguien también nos ha dicho algo irreverente, bueno,
es parte de lo que ocurre cuando uno envía un mensaje a través de las redes sociales. Pero nosotros esperamos en la misericordia de Dios y creemos que todo lo que hacemos es para edificar la vida de nuestros oyentes. Agradecemos a aquellos que han escuchado los programas y especialmente este nuevo ciclo que dentro de Radio La Lumbrera también nosotros vamos cambiando la rutina. Usted piensa que los diarios, que el canal de televisión, nosotros también cambiamos la rutina también. Entonces ahora con mi Biblia y un café. Siempre decimos que nuestro WhatsApp está disponible para sus opiniones, para sus comentarios. Más 569 90 54 8544. Mire, nos han llegado algunas sugerencias de temáticas que podemos compartir con ustedes. Y por cierto que nosotros recogemos lo que nuestros auditores nos indican, porque ellos por distintas razones no han sido partícipes de lo que nos piden que nosotros podamos a través de nuestro programa entregarles. Y queremos entrar a un tema de mucho interés y que es el bautismo. Mire, y vamos a dedicar bastante tiempo, no lo vamos a hacer como normalmente se hace, alguna vez por ahí en alguna exposición, en alguna homilia, usted recibe un poquito de algo. No, en nuestra radio vamos a dedicarle todo el tiempo que sea necesario para poder compartir con ustedes sobre este hermoso tema eclesiástico y doctrinal, por cierto, también, y que trasciende las edades, trasciende en el tiempo. Y ahora, a través de nuestra radio, aquí tranquilamente meditando con mi Biblia y un café, vamos a compartir con usted. Y como siempre lo hacemos, vamos a iniciar a través de una exposición escritural para luego ir narrando nuestro comentario. Y dice la palabra del Señor aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15 en adelante, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando nosotros examinamos esta misma referencia, pero ahora en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 específicamente, el verso 18 en adelante dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay una enseñanza también que no la podemos obviar ni dejar de lado. Esta se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Voy a leer desde el verso 37. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué hermosas lecturas, sencillas e importantes y significativas, pues en los evangelios encontramos nosotros el mandato general del Señor Jesús sobre cómo entregar la palabra y los pasos a seguir para que las personas demostraran convicción, identidad y compromiso con el Evangelio. Y bien lo señala la cita de Marcos, y esto es importante recalcar, porque es cierto, hay que ir
por todo el mundo, a todas las naciones, a todas las razas, a entregar el Evangelio. Pero hay algo importante que señala: el que creyere, eso hay que considerarlo y no hay que dejarlo de lado en ninguna conversación referente al bautismo, porque ahí está el contenido, la esencia de la doctrina. Mire, cualquier persona le puede a usted decir muchas cosas, pero lo que muestra la Escritura, eso es lo que prevalece sobre la opinión de este doctor, de este otro estudioso, de este otro teólogo, etcétera, etcétera. Nada, lo que prevalece, lo que dice la Escritura. Y aquí lo importante es la identidad, la conciencia, el discernimiento de quién está recibiendo la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De esto podemos nosotros decir: es entonces reglamentario, es preciso, el bautismo es parte de la salvación. No, son pasos. El primer paso es la convicción, el creer por fe en la obra redentora de Cristo Jesús. El paso siguiente, el testimonio. Pero primero viene el creer, la conversión, lo que ocurre dentro del corazón del hombre y de la mujer, que necesitados con una identidad que lo relacione con Dios, busca a Cristo como su Salvador. Cuando nosotros examinamos allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en la cita que entrega el Señor Jesús también y que está reflejada a través de la mano del escritor Mateo, dice que el Señor Jesús se reunió con ellos, con sus 11 discípulos que se habían ido a Galilea, al monte donde el Señor Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban ciertamente. Entonces el Señor Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí les volvió la confianza a ellos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que encontramos aquí a través de este pasaje, muy breve, pero sí muy claro, hay una orden para el mundo cristiano, para la cristiandad toda: el ir. Y no es por si acaso ni por favor, sino que es algo que tiene que estar dentro de nosotros, esa desesperación que Dios pone en la vida del creyente, porque entienden lo que significará en el futuro el infierno de un alma, allí eternamente en el sufrimiento. Por eso que la orden es perentoria, imperativa: id y haced discípulos. No dicen: vean ustedes la oportunidad, la ocasión, el momento. No, dice: háganlo ya y háganlo siempre. Vayan y háganlo. Luego dice: discípulos a todas las naciones. Y si las personas no son enseñadas, no son educadas, no se les muestra el Evangelio, es imposible que se vayan a bautizar. Y el mandato está claro, como lo enseña: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad. Pero ¿sabe? Hay algo interesante que podemos descubrir a través de la lectura que se nos muestra aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Porque este mandato que fue dado por el Señor Jesús, independiente del comentario que a usted le pueda llegar o a usted le hayan hecho: no, es que Marco está escrito en esta orientación a este público. Mire, enseñanza nada más. O no, es que Mateo viene para este otro. Lo primordial y la esencia es que el Señor Jesús le dio a sus discípulos una orden, una tarea, una comisión. Y mire, aquí vemos recién el Señor Jesús había ascendido a los cielos, cuando el gran hermano Pedro hace, pero esta apoteósica
predicación. Y los hombres allí le dicen, al oír esto, se compungieron de corazón. La palabra llegó a su vida y le produjo ese cambio inmediato, ese dolor interior que hace ver en el hombre: he pecado contra Dios, necesito ponerme a cuenta con Dios. Y le dijeron a Pedro: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos la acción de lo que el Señor Jesús les había mandado a sus discípulos. ¿Quiénes eran los que estaban oyendo? Personas con conocimiento, con conciencia, con razón, con discernimiento. Porque allí estaban esas personas oyendo el gran discurso que estaba haciendo el hermano Pedro, quien llegó allí a aquel lugar y se puso de pie entre ellos y levantó la voz sobre los 11 y le señaló y le dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos que ustedes están viendo aquí no están ebrios. Y inició una hermosa exposición única. Y no fue nada de lo que ocurre en estos tiempos, esa vana palabrería psicológica ahí acomodada, llena de palabras que van engañando a las emociones, a la psiquis de las personas. No, le habló con referencia bíblica, con enseñanza que de mucho tiempo él sabía. ¿Qué fue lo que obró en la vida de esas personas? La palabra de Dios. Esa fue la que hizo obra. No el manejo de masas, no la exposición psicológica, no, la palabra de Dios. De modo que eso fue lo que produjo en ellos un cambio inmediato. Y ahora viene lo importante, porque aquí se ve en la práctica lo que el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos. ¿Cuál es el primer paso? Creer. Y ellos, al oír las expresiones de Pedro, creyeron. Entonces se dolieron en su espíritu, en su alma, y le preguntan: ¿y ahora qué haremos nosotros? ¿Qué haremos ante tan grande juicio, ante tan grande condenación? ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno. Eran personas adultas, eran personas con discernimiento, con conciencia. Recibieron la palabra y creyeron y fueron bautizados. Esto ocurre ahí, pero todavía parece que ellos estuvieran viendo cómo el Señor Jesús se va elevando hacia los cielos en una nube que no era otra cosa más que la gloria del Dios eterno, que lo estaba rodeando de millones y millones de ángeles para llevarlo a sentarse a la diestra de Dios el Padre. Y bajo ese contexto bíblico, ahora nosotros queremos compartir con usted. Y fíjese que una de las preguntas que se hace el mundo, y se la ha hecho siempre desde que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra y entregó su mensaje de salvación para la humanidad, la pregunta posterior ha sido siempre la misma. Y de una u otra manera los hombres han ido enredando la madeja en vez de dejarla tan sencilla y simple como lo hizo el Señor Jesús. Entonces parte la pregunta y dice: oiga, y allí en aquel día, en los alrededores del apóstol Pedro, cuando él hizo esta tan magnífica exposición, ¿no habrían algunos niños? Posiblemente, claro que tienen que haber habido algunos niños. Y parten ahí ordenando, y lo que era tan sencillo lo terminan haciendo complejo. Y lo enredan, lo enturbian, lo ensucian. Mire, en cierta oportunidad se encontraron dos personas que, al igual como nosotros, estaban pensando sobre el bautismo. Uno estaba muy convencido sobre la formalidad. El otro estaba muy convencido en la importancia del acto. Entonces uno le
pregunta al otro: mira, si una persona es bautizada hasta el cuello, ¿queda de verdad bautizada? El otro le dice: por supuesto que no. Y contestó muy seguro: si es bautizada hasta la frente, dice su interlocutor, ¿eso es bautismo? El otro responde un poco más enojado y le dice: no, te respondo en forma perentoria y enfática. Pues bien, dijo quien le hizo la pregunta inicial, esto demuestra que el agua sobre la cabeza es lo que importa. La palabra del Señor bien hemos leído aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Y por cierto que a raíz de estas preguntas algunos se hacen otras más. El bautismo es un medio de gracia por el cual es regenerada una persona. Y luego viene la siguiente: si la madeja no se queda ahí, pues si para que haya un buen cordel tienen que haber varios hilos, entonces hay que ponerle más para que el entuerto sea mayor. ¿Cuál es el modo del bautismo? Es decir, debe ser por inmersión completa, por aspersión, por rociadura, debe ser en un río, debe ser en una piscina. ¿Cómo debe ser? ¿Debería limitarse el bautismo en agua solamente a los adultos? ¿O también deberían de incluirse a los infantes? Mire, estas preguntas que yo les enuncio a ustedes no son nuevas. No, en lo más absoluto, amables oyentes y seguidores. Tengo un poquito de sed. Un momento, voy a buscar mi café, porque con mi Biblia y un café yo puedo estar conversando con ustedes todo el día. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto a través de estos sencillos pasajes, uno, en el cual el Señor Jesús encomienda la comisión a su discípulo, y dos, donde vemos, pero apenas habían ocurrido unos momentos del descenso del Espíritu Santo sobre los que estaban allí esperando ese gran advenimiento, el cumplimiento de esa promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo y dada por el Padre sobre los primeros creyentes. Vemos ahí cómo el apóstol da cumplimiento a la práctica de cómo debe realizarse el bautismo. Es decir, no es como lo que el mundo de hoy piensa, o lo que un estudioso, porque estuvo muchos años en la universidad, quiere decir. No, amables oyentes, es lo que la Escritura señala y mantiene, y no ha cambiado, no ha variado. Ahora, ¿de dónde nosotros podemos tomar alguna idea de cómo partió esto del bautismo de los niños? Lo primero que tenemos que recalcar, que no encontramos en el Nuevo Testamento una información firme y fidedigna que diga aquí está. Sin embargo, sí encontramos que cuando pasaba un maestro por algún lugar donde había niños, sí, los padres ahí permitían que los niños buscaran a los maestros para que los bendijeran. Por eso que encontramos al Señor Jesús colocando bendición sobre los niños. Pero en ningún momento encontramos bautismo. Hay algunos que señalan: un momentito, espérese, estimado caballero, pero yo le quiero decir que en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 32, señala: y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y este es como el caballito de batalla que tienen para decir, y empiezan a colocar cosas que los escritos no señalan. Es posible, nos imaginamos, tal vez sea así, ¿no? No, quite su imaginación, quite su tal vez sea así, y haga una interpretación bíblica de acuerdo al método histórico gramatical, siguiendo la hermenéutica y la exégesis apropiada.
pero no invente. Ahora, ¿de dónde salió entonces esta situación? Antes que el cristianismo fuera aprobado en medio del Imperio Romano allá en el año 313 después de Cristo por Constantino, y posteriormente en el 324, cuando fue ya institucionalizado y se dijo el imperio será cristiano desde hoy en adelante, y la cruz reemplazó a las águilas que estaban en los estandartes romanos de ahí en adelante. Entonces vino un vendaval de cristianos desde el paganismo hacia el cristianismo, pero muy pocos consagrados. Pero, ¿de dónde partió esto entonces? Ahora nosotros bien sabemos que no encontramos una referencia bíblica. ¿Cómo empezó esto a introducirse en medio de la comunidad? Hay algunas referencias que hacen acotación a los primeros padres de la iglesia, es decir, de aquellos que de una u otra manera habían conocido a los apóstoles. Por ejemplo, Ireneo, quien conoció a Policarpo. Policarpo fue un seguidor de Juan, fue discípulo de Juan, y él escribió un tratado sobre ciertas cuestiones teológicas, y sin embargo él no hace referencia en lo más absoluto al bautismo infantil, y estamos hablando esto antes del primer siglo de la era cristiana. Se conoció al apóstol Juan, entonces estamos hablando más o menos 50 a 70 años después de nuestro Señor Jesucristo. Aparece en un escrito que usa la Iglesia Universal, llamada la Epístola a Bernabé, por ahí entre el 120 y el 130, donde dedica un capítulo breve al bautismo, pero note lo siguiente: solo habla de bautismo de creyente y hace una descripción de aquella situación que está incluida en la Didaché, un manual antiguo para el ejercicio del ministerio cristiano, más o menos entre el 100 y el 110. Esa es la Didaché. Dice: descendemos al agua llenos de pecado y vileza, y salimos llevando fruto en nuestros corazones, temor y esperanza en Jesús, en el Espíritu. Eso es lo que está descrito en aquellos escritos que son aproximadamente entre el 120 y el 130. Ahora, ¿dónde se encuentran las primeras referencias hacia el bautismo de los infantes? Esto parte precisamente con el uso del sacramentalismo. Por eso que es muy importante que los creyentes cristianos, evangélicos, protestantes, tengan muy presente en sus mentes la gran diferencia que hay entre las ordenanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo y el sacramentalismo. El mundo cristiano evangélico no tiene escala para llegar a Dios, porque el acceso a Dios es a través de nuestro intercesor, nuestro Señor Jesucristo, el intermediario entre Dios y los hombres. No hay una escala hacia la santidad. Desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, y dice la Escritura, no es una invención mía, por eso que nuestro lema es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice que el velo del templo fue roto en dos, se abrió aquel lugar santísimo, se abrió al mundo, a los creyentes. Yo voy a Dios a través de Jesucristo como mi Señor y Salvador, y yo me confieso a Él. Ya no hay nada oculto, no tengo que dar pasos de sacrificio como eran los antiguos sacrificios del pueblo. No, estoy hablando con Dios cara a cara, y solo por el mérito de Cristo Jesús nuestro Señor. Con el auge del sacramentalismo, impulsado por la Iglesia Universal, se llegó a creer que el bautismo y la comunión eran medios de gracia dados por Dios a la Iglesia. Y entonces ahí pareció como lógico administrar el bautismo a los infantes igual que a los adultos. Entonces ahí nosotros empezamos a encontrar, y también la misma historia y la tradición eclesiástica, entonces se empieza a entender que
que es riesgoso, que no es bueno, que realmente se bautice a un niño como se bautizaban los adultos de la iglesia primitiva. Y yo pienso que Pedro, Juan, Santiago, el otro Santiago, Tomás, Natanael y Andrés, todos ellos entendieron perfectamente cómo era el acto del bautismo y ellos no tuvieron ninguna duda. Fue con el tiempo cuando empezaron a salir estas dudas: ¿será así? ¿No será así? A lo mejor la palabra original en el texto, no, en la lengua antigua, cuando se escribió el Nuevo Testamento, a lo mejor no quiere decir eso, tal vez quiere decir esto otro. No. La palabra en el texto antiguo significa sumergir. Eso es. Ahora, después que con el tiempo se haya dicho, no, es que un niño se puede ahogar, mejor no lo sumerjamos, si basta con que digamos que el niño cree y luego nosotros le tiramos un poco de agua, entonces es posible. Por eso que surgieron los padrinos. Los padrinos no surgieron para hacerse cargo de la guagua en caso que los papás mueran. Esa es su segunda función. La primera función de los padrinos era que ellos confiesan por el niño que no sabe, que no tiene conciencia, que ellos confiesan por el niño, que creen y que se hacen responsables de que cuando ese niño tenga razón y conciencia, ellos lo van a conducir por el camino de la fe cristiana. Lo que nunca ocurre y jamás ha ocurrido así, porque solamente se juntan para hacer una fiesta, desaparecieron y usted no los ve más a los padrinos responsabilizándose de la enseñanza de la fe sobre aquellos a quienes ellos tomaron por ahijado. ¿Se da cuenta? Y eso tampoco está establecido en la palabra de Dios. Ahora, hay una referencia en los textos antiguos por un hombre llamado Tertuliano, un líder de la iglesia en aquella época, en el año 200 de la era cristiana, en la parte norte de África, de por allá de donde venía San Agustín de Hipona, de esa zona de lo que hoy es Argelia, podríamos decir. Y él, en aquella época, insistía en que los niños debían acudir para ser bautizados, pero sin embargo decía que después de haber crecido lo suficiente para entender lo que estaban haciendo. Por lo tanto, según la condición y disposición de cada uno y también conforme a su edad, es más provechoso postergar el bautismo, sobre todo en caso de niños. Esto demuestra que ya en aquella iglesia que conocía Tertuliano se practicaba entonces el bautismo infantil. Según este hombre, dice que se bautizaban a los niños, no lo hacían porque fuera una costumbre que trataba de imponer, sino porque habían adoptado un punto de vista alejado a lo que enseña la Biblia. ¿Por qué razón? Porque empezaron a discutir y a decir, oye, ¿y qué pasa con los niños que no se bautizan? Yo recuerdo haber oído a mis padres en mi época de niñez que decían que cuando un niñito moría, según les habían enseñado a ellos, moría moro, no moría cristiano. E incluso les colocaban un nombre. A los niños que morían sin nombre les colocaban Juan de Dios. Sí, así era. Hasta ese punto había una tradición que de esa manera era como nombraban a los niños que morían sin que les hayan puesto un nombre antes. Muchas cosas que son tomadas de tradición, pero no están establecidas en la palabra del Señor. Otro hombre que también hace mención es quien fue conocido como San Agustín, del lugar de Hipona, ahí al norte de África, desde Argelia, que era una doctrina que estaba entrando, él dice, a la iglesia, pero que no estaba instituida por los concilios, sino que se mantenía como una tradición. ¿Ah? Entonces, en aquellos que enseñaban que la costumbre de la iglesia en los primeros tiempos no era bautizar infantes, entonces debieran de indicar en qué parte de la historia de la iglesia esto empezó. Y no hay una constancia de tal inicio. ¿Qué razón? Porque es una práctica que no tiene una base bíblica. Amables oyentes, un momento, me voy a tomar un sorbito de café.
Encontramos una referencia en el año 250 de un hombre llamado Cipriano del norte de África. Dice que en un concilio allí que realizaron en ese tiempo, se preguntó acerca de la necesidad de bautizar a los niños. ¿Y cuál fue la respuesta? Que había que bautizarlos cuanto antes, no sea que al dejar un tiempo antes de su bautismo y el niño muere, se exponga el alma al riesgo de la perdición eterna. De modo que esto está señalando que hay una clara referencia y explícita que vincula el bautismo de los infantes con la regeneración espiritual, lo cual es una aberración. Estamos hablando recién, 250 años después de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando 150 años después que muere el apóstol Juan, y ya se había perdido todo el centro de las enseñanzas que había entregado el maestro a sus primeros discípulos y que luego fueron apóstoles. De modo que si esto, ¿qué es lo que viene a refrendar para aquel tiempo, para el año 250? Que la gracia es comunicada a través de los sacramentos. Por eso que no debiera de negarse esa bendición a los niños. Miren cómo se trataban las cosas. Ya estamos hablando en ese tiempo. Ahora hay una referencia también del famoso San Agustín de Hipona, quien por cierto defendía el bautismo de infantes. Y a su vez también coincidía con lo que decían otros personajes de la época y por lo tanto eran consecuentes con la idea de que no solamente se debieran de bautizar, sino que también debieran de compartir de la comunión, porque eran sacramentos necesarios para la salvación, algo que se aleja totalmente de lo que nosotros conocemos a través de la Escritura, que no es por sacrificios, por esfuerzo humano, no es porque haya una escala de consagración hacia Dios, sino que es por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que con el desarrollo de esto del bautismo de los niños surgió la idea de apadrinarlo, con el fin de que los niños no corrieran el peligro, sino que fueran patrocinados por alguien que les pudiera enseñar y conducirse en una vida cristiana. Lo cierto es que ¿quién puede estar seguro de que el padrino eso lo hará cuando en la práctica nunca ocurre? De modo que en lo que podemos concluir que el bautismo de los niños partió precisamente de la iglesia que se había formado allí en el norte de África. Y desde ahí se empezó a expandir y luego se introduce y se hace mucho más común y popular a través del Imperio Romano, cuando el imperio adopta el cristianismo nacional, más que nacional, diremos mejor imperial, porque fue por imposición del emperador y todos se hicieron cristianos. Aunque Constantino murió, algunos dicen que antes de morir se quiso bautizar porque no quería quedar con ningún pecado sin lavar. Bueno, eso es otra cosa. Pero lo cierto es que, amables oyentes, para nosotros ha sido hermoso hasta aquí poder compartir con ustedes en este tema tan especial, y no queremos extendernos más porque para la próxima semana continuaremos, y así será en todas las secuencias que tengamos en nuestro programa. Agradecemos a Dios, agradecemos a cada uno de nuestros seguidores y oyentes, porque queremos explicar en profundidad esta temática. Por eso que le pedimos a usted también, cada vez que nos escuche, ore por nosotros. No pedimos dinero, porque en el mundo en el cual hoy vivimos está todo pagado. Solo hay que servir al Dios eterno. Por eso no pedimos dinero. Nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestra dedicación
es para agradar y para servir a Dios. Y a usted que es necesitado de oír y de recibir una palabra firme y con convicción. Señor, te agradecemos a esta hora del día en que podemos compartir con cada uno de nuestros oyentes. Te damos gracias, Padre de los cielos, por el tiempo que hemos tenido para compartir. Señor, te agradecemos porque tú nos haces llegar, mi Dios, las inquietudes a través de nuestros hermanos. Te agradecemos, Padre, porque también nuestra enseñanza es transversal a toda persona que la quiera oír, que la quiera recibir y que quiera compartir y conocer de ella. Señor, te agradecemos tu protección, tu misericordia y tu bendición. Y danos, Padre eterno, la salud y la vida para en una próxima oportunidad volver a estar y compartir con cada uno de nuestros oyentes. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mire qué preciso, se enciende la luz roja y nosotros estamos dando término a nuestro programa. ¡Qué hermoso! Pero mire, hay una sorpresa. Llegó una caja de correos de Chile. Dice que nuestro director, el pastor Jorge Soto Reyes, nos envía un frasquito de café. Les voy a contar así confidencialmente. Juan Valdés. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida.